Bueno, buenas tardes a todos los asistentes que están conectados. Vamos a comenzar con la presentación. Eh, Antes que nada, quería avisarles que el doctor Romero, que es el coordinador del programa, no va a poder estar presente como para dar la introducción al ciclo, debido a que en el día de hoy se cumplen 200 años de la creación de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, el doctor Romero justo está en el acto porque lo están agasajando como una de las 200 personalidades ilustres egresadas de la Universidad de Buenos Aires. Así que es todo un honor, un orgullo que el coordinador del programa nacional tenga esta distinción. Y bueno, y justo en este preciso momento está haciendo el acto en donde están entregando los diplomas, por lo cual no nos va a poder acompañar. Bueno, bienvenidos a todos al ciclo de conferencias pro tenencia activa y presente del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Aclaro Argentina porque tenemos muchos asistentes de otros países, de las hermanas repúblicas de Perú, Uruguay, Brasil, Chile, así que bienvenidos también a todos. En el día de hoy, nuestro disertante es el doctor Marco Vigilato, que va a hablar sobre la situación de la rabia en las Américas. El doctor Vigilato es un médico veterinario brasilero, se recibió en la Universidad de Marília, Brasil, en 1999. Realizó un posgrado en Planificación de la Salud Pública y Animal y una maestría en Sanidad Animal, Seguridad Alimentaria y Salud Pública Veterinaria en la Universidad Estatal de Sao Paulo, Brasil. Se desempeña como asesor en salud pública veterinaria de PANAFTOSA, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para brindar cooperación técnica a los países de América Latina, para fortalecer sus capacidades de vigilancia, prevención y control de enfermedades zoonóticas desatendidas como la rabia, la equinococosis, los animales venenosos, entre otros. Así que es todo un honor que el doctor Vigilato nos pueda acompañar en estas charlas y bueno, y les agradecemos a todos los participantes por haberse conectado. Doctor Vigilato, un placer y todo suyo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Diego. De verdad, para nosotros es un gusto y un honor estar aquí con ustedes en el día de hoy, compartiendo un poquito, ¿no?, de la experiencia de los países en la región. Quisiera agradecer mucho esta invitación, ¿no?, a ti y al doctor Romero, porque definitivamente es muy importante estar compartiendo, ¿no?, los avances y también los desafíos, ¿no?, para el control, la eliminación de la rabia en nuestro continente. De verdad es un gusto y quería también saludar ahí a todos los compañeros que nos están asistiendo. Estaba mirando aquí los nombres, a la responsable del programa de zoonosis también, la doctora Natalia Casas, que la había ahí conectada también entre los asistentes, y de entre tantos otros colegas que están ahí de Argentina y también, como mencionó también el doctor Graef, de los países hermanos ahí de Sudamérica. De verdad, es un momento importante y para actualizarnos, ¿no?, intercambiar información y también conocer un poco lo que está pasando en la región. Bueno, el título de mi presentación en el día de hoy, ¿no?, en esta tarde, esta noche, para ustedes ahí, es sobre la situación, ¿no?, de la rabia en las Américas, ¿no? Vamos a hacer un poquito un recorrido de lo que está pasando, de cómo estamos trabajando, hacia dónde vamos, ¿no?, y qué estamos haciendo. Pero sin antes, no puedo dejar de decir que la OPS, ¿no?, la Organización Panamericana de la Salud, fue creada en 1902, o sea, hace 119 años, ¿no?, que la OPS viene trabajando juntamente con los ministerios de salud, con los países, con los gobiernos ahí de más de 48 países y territorios, ¿no?, en nuestro continente, que ya se acerca ahí a más de 1 billón, ¿no?,
1.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, imaginen ustedes si Argentina ya con sus 23 provincias, ¿no? Sus más de 400 y tantos departamentos, y ahí tenemos las localidades, en fin, ya hay diferencias importantes y significativas, imaginen ustedes en nuestro continente, ¿no? Que va desde de Canadá hasta la Patagonia y todas sus diferencias culturales, estatus sociales diferentes, estatus sanitarios de enfermedad, realmente es un desafío, ¿no? Y así trabajamos también los temas de salud pública veterinaria con el órgano que actualmente, ¿no? Que rege el tema de salud pública veterinaria en la región, que es Panaftosa, ¿no? Panaftosa actualmente hoy es el área de salud pública veterinaria, ¿no? De la OPS. Panaftosa foi criado em 1951 para combater aí a febre aftosa e ao largo dos anos se foi incorporando outras atividades, não? E outras ações e outras responsabilidades como a cooperação técnica em novel alimentos e também a área de zoonoses, não? E a área de zoonoses trabalhamos então con la rabia, juntamente con los países, coordinamos el programa regional de la rabia, que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo funciona, cómo fue establecido, ¿no? Y cómo estamos trabajando. Pero, sin embargo, no podemos dejar, ¿no?, de mencionar qué es la rabia, ¿no? Ustedes saben que la rabia es una enfermedad zoonótica mortal, ¿no?, que acomete todos los mamíferos, ¿no?, seres humanos, animales, o sea, no tiene cura, sin embargo, es 100% prevenible a través de vacunación, ¿no? Luis Pasteur, en 1885, ahí desarrolló la vacuna, salvó la vida ahí de este chico, pero seguimos, ¿no?, teniendo casos de rabia. La enfermedad rabia es una de las enfermedades más antiguas ya conocida por la humanidad, podemos decir así, que tiene los registros ahí en el código de Hammurabi y otros escritos ahí antiguos, de la antigüedad, y también es una enfermedad que hasta hoy sigue siendo ahí objeto de mucho estudio, de muchos avances y también de desarrollos científicos, pero al mismo tiempo sigue siendo la misma enfermedad, ¿no? Ustedes saben que el virus de la rabia hace parte de un grupo de virus que son los lisavirus, ¿no? Y aquí, en ese esquema aquí, nos demonstra un poco cómo están estos lisavirus, ¿no?, distribuidos ahí en el mundo. Y tenemos vários lisavirus, ¿no? Son más de 13 o 14 tipos de lisavirus, entre ellos el virus de la rabia. Una cosa interesante es que en nuestro continente solo tenemos el virus de la rabia de lisavirus, ¿no? Y en los otros continentes, africano, asiático, europeo, existen ahí, y también Oceanía, existen aí outros tipos de lisavirus, además del vírus de la rabia, que é também um lisavirus. E lo interessante é que todos esses lisavirus, não, têm aí como um hospedeiro comum aí el murciélago, não? E isso é muito interessante porque muitas ações, tanto de prevenção, de atenção, de vigilância, não, também são dirigidas aí a essa espécie. Pero em nosso continente, não, que é nosso foco, que vamos estar tratando el día de hoy, hemos dividido didácticamente, ¿no?, el ciclo de transmisión de la rabia en 3 ciclos importantes. No que sean ciclos muy distintos, pero separamos así de manera didáctica, ¿no?, para poder entender un poco y dónde y cómo debemos trabajar en cada una de esas situaciones, ¿no? Entonces, primeramente, aquí de la izquierda tenemos el ciclo que llamamos de ciclo urbano o de la rabia en perro, que es la rabia que es mantenida por los perros, ¿no?,
principalmente em áreas urbanas e periurbanas, não? E onde há eventualmente a transmissão a las personas. Pero essencialmente é mantenida, ¿no?, por los perros, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque la mayoría de las acciones para el control de la rabia que conocemos hasta hoy son dirigidas, ¿no?, a esa población canina, ¿no?, que vamos a mencionar un poquito más adelante. Existe también un otro ciclo, que aquí es de la derecha, en verde, que es el ciclo de la rabia silvestre, ¿no?, que também pode ser mantenida por alguns animais selvagens, não? Como o mapache, não? Por exemplo, nos Estados Unidos, em Brasil, temos o titi, que é um monito pequeno, que pode manter o vírus de la rabia em essas espécies, eventualmente ao ser humano, não? E temos, não, também o ciclo mantenido por los murciélagos, independentemente se é murciélago hematófago, murciélago no hematófago, temos então o mantenimento aí de la rabia em essas espécies. E no caso do murciélago, tanto hematófago como não hematófago, não, pode eventualmente em las cidades, não, e áreas urbanas, periurbanas, não, llegar a las personas y a los animales domésticos, ¿no? Tanto los perros como los gatos. Pero diferentemente de la rabia, vamos a decir, la rabia canina, ¿no?, del ciclo canino de transmisión, estos animales, perros y gatos aquí, en este ciclo, también acaba siendo, vamos a llamar así, accidentales, como los seres humanos, y no tienen la capacidad de estar transmitiendo de perro a perro, de gato a gato, o sea, la transmisión se queda ahí, ¿no? Eventualmente sí se puede transmitir de estos animales para las personas y que hemos ya tenido esas experiencias en nuestra región, que también vamos a hablar más adelante. Los murciélagos hematófagos en las zonas rurales principalmente, ¿no?, mantienen ahí el ciclo de la rabia de los murciélagos hematófagos para los animales de producción, por ejemplo. Entonces, ese es un dato importante. El único continente, ¿no?, que tiene el murciélago hematófago es el nuestro, o sea, ningún otro continente en el mundo tiene presencia de murciélagos hematófagos. Sí tienen otros murciélagos, ¿no?, murciélagos frugívoros, insectívoros, pero no murciélagos hematófagos. Y los murciélagos también mantienen la transmisión para los animales selvagens en zonas silvestres y eventualmente también transmitiendo a las personas, tanto murciélago hematófago como murciélagos no hematófagos. Por eso que esa complejidad, ¿no?, de situaciones en nuestra región torna a rabia aí uma enfermidade, um desafio enorme, não? Em su controle, em sua vigilância, em sua prevenção. Um pouquinho sobre os casos, não? Ou seja, actualmente essa é uma tabla dinâmica, eu chamo assim, porque sempre se estão confirmando, revisando os números, não? Pero esses números são pessoas, não? Ou seja, desafortunadamente, estas pessoas, desde 2015, aí, han fallecido de rabia, ou transmitida por perros, não? Ou transmitidas por animais selvagens, não silvestres, aqui pode ser murciélagos ou outros animais, pero com variantes silvestres, e já vemos que há uma inversão, não? A quantidade de pessoas desafortunadamente acometidas por animais silvestres ou de variante silvestre, já se ha superado a quantidade de pessoas aí acometidas por rabia transmitida por perros, justamente por el controle, não, que este continente já realizou. Ou seja, aún seguimos com a rabia humana transmitida por perro em alguns países e áreas específicas, não, de nuestra región, ¿no? Y también los casos de rabia humana por animales salvajes ahí están ahí variando. Aquí falta actualizar aquí el caso de Argentina que hemos tenido recientemente también, pero está aquí ya
en la tabla, ¿no? De este año. Un poquito de unos datos anteriores que teníamos, o sea, como les comenté, ya los animales silvestres responsables ahí por casos humanos, ¿no? O sea, aquí es un estudio con datos hasta del año pasado. Estamos esperando la confirmación de algunas otras notificaciones para actualizar eso, pero eso ya nos da una idea de esta cantidad, ¿no? O sea, los animales salvajes ya están transmitiendo más que los perros en nuestra región. Eso quizás está mejorando la vigilancia, eso quizás puede estar habiendo algún otro evento significativo, pero eso es importante. Y otro dato también, que muchas de estas personas, tanto acometidas por perros como por animales silvestres o de virus, ¿no? De variantes silvestres, ¿no? Podrían haber sido salvadas, ¿no? Si las personas tuvieran recibido ahí la profilaxis pós-exposición. Y ese es otro gran problema, ¿no? En nuestra región, como la rabia ya no es una enfermedad que, que, que acomete tantas personas, ¿no? Mismo siendo 100% fatal, o sea, la percepción de riesgo de las personas ha bajado bastante. O sea, me mordió un monito, no pasa nada, ¿no? Y ahí se queda, ¿no? Y no busca la atención. O muchas veces pueden buscar el servicio de salud y el servicio de salud no está sensibilizado, ¿no? De la importancia de dar la atención a las personas expuestas por animales salvajes y esa persona acaba no recibiendo la profilaxis pós-exposición, lo que también es un riesgo enorme, ¿no? Y puede ahí comprometer. Y como podemos ver, la gran mayoría, ¿no? de las personas, ¿no? Aquí son datos hasta 2019, son niños y jóvenes hasta 30 años. Niños hasta 12 años, ¿no? Representan ahí casi la mitad de los casos, ¿no? 43% en este periodo aquí. Y también jóvenes hasta 30 años, y obviamente adultos y ancianos también. Todas las franjas etarias son acometidas, pero ahí los niños y jóvenes ahí son los más, vamos a decir así, y acordando que aquí están todos, ¿no? La transmisión por perro, transmisión por animales salvajes y todos estos, ¿no? Esto es más o menos el promedio, ¿no? Del periodo de incubación, lo que siempre decimos, ¿no? Aproximadamente son 2 meses, ¿no? El periodo de incubación. Y aquí el promedio de estos casos estudiados es justamente eso, ¿no? O sea, 2 meses. Y en este periodo, ¿no? De 2 meses, quizás desde la exposición, ¿no? Hasta el inicio del síntoma, que ese es el periodo de incubación, si en la primera semana, máximo la segunda semana, después de la exposición, si la persona hubiera recibido la profilaxis, seguramente no iba a estar aquí en esa estadística, ¿no? Entonces, la profilaxis pós-exposición es importantísima y siendo una enfermedad que tiene un periodo de incubación no voy a decir muy largo, ¿no? Porque 60 días es un periodo intermedio, ¿no? Comparado con otras enfermedades que son días o semanas, pero hay otras enfermedades también que tienen periodo de incubación de meses, mucho más meses o años, ¿no? Pero en el caso de la rabia, podría salvar a esas personas. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer, ¿no? En cuanto somos profesionales de salud y trabajamos ahí con nuestros servicios en nuestros municipios para dar la debida importancia, ¿no? Y estar siempre, pero siempre retomando este tema con los profesionales, actualizando a los médicos, enfermeros y todas las personas que hacen la atención a las personas que son expuestas al riesgo, ¿no? Pero como les comenté, no es un poquito de la epidemiología y de la estadística a nivel de región.
Pero como les comenté, o sea, ha avanzado bastante, ¿no? El programa en la región, la eliminación de la rabia canina principalmente, ¿no? Y nuevos avances, ¿no? En otros temas que vamos a comentar, ha evolucionado bastante. Todo empezó en 1983, ¿no? Con este grupo aquí de responsables de programa de rabia, estes senhores e senhoras aqui eram os jefes de programa de rabia de saúde e agricultura de las Américas. Em 1983 se reuniram em Guayaquil, onde foi a primeira redipra, que é a reunião de diretores de programa de rabia, não? E nesta primeira redipra se trabalhou a estratégia regional, não, para a vigilancia, prevención, control, hacia la eliminación de la rabia canina, el intercambio de experiencias de estos países, ¿no? Que motivó entonces a transformación de este plan continental, ¿no? Y esas reuniones siguen, ¿no? Obviamente, en los últimos años no hemos tenido encuentro por cuenta de todos sabemos, ¿no? De la pandemia. Sin embargo, estes aqui dessa foto já colorida aqui são os responsáveis do programa de rabia de los países. Aqui está a responsável de Argentina, não, para o Ministério de Saúde, e também estão os colegas de agricultura aqui de Argentina em algum lugar. E bueno, e aqui com isto, estes responsáveis do programa siguen trabalhando as estratégias, intercambiando atividades e seguimos com reuniões. Tanto o ano passado como este ano, hicimos várias reuniões virtuais de acompanhamento de los países, ¿no? E seus programas. Isso é fundamental para manter aí a llama viva, não prendida, para que sigamos aí trabalhando, intercambiando experiência. E também foi muito importante, mesmo que não se logrou fazer encontros presenciais, pero el intercambio de experiencias. Por ejemplo, ¿no? Argentina construyó un documento, ¿no? De vigilancia de zoonoses, incluida la rabia, durante la pandemia. Otros países como México, Brasil, también hicieron algo semejante para el tema rabia. Y eso se compartió con todos los otros países, ¿no? Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolívia, Chile, e cada país, então, foi trabalhando seu programa de rabia em tempos de pandemia, ¿no? Pero, volviendo aqui à estratégia regional, ou seja, desde a OPS, ou seja, trabalhada com esses países, e o que os países hacen, sigue sendo hasta hoje, ¿no? Que primeiramente a campanha de vacunação massiva canina, que temos que alcançar aí coberturas por encima de 80% da população, principalmente em áreas de risco. Sabemos que muitos países e áreas, em algumas zonas, estados, não, por exemplo, caso de Chile, por exemplo, ou mesmo Uruguai, ou mesmo Argentina, sul de Brasil, Estados Unidos, Canadá, não têm campanhas massivas de vacunação, pero têm, a nível nacional, não estou falando, pero tienen acciones, ¿no? Por ejemplo, Chile hace una vacunación en área de frontera de riesgo, Argentina también, y tiene también algunas localidades que hacen sus campañas de vacunación. El sur de Brasil, por ejemplo, ya no hacen campañas de vacunación, pero sin embargo tiene una promoción importante con los veterinarios privados, que hacen a vacunação de los perros e gatos aí de las ciudades. Uruguai tem seu programa nacional de zoonoses, ¿no? Que tem aí dentro del escopo la vacunação anual de los animales que têm uma patente canina, enfim. E há países que sim têm, por exemplo, Brasil, Peru, Colômbia, são os países de Centroamérica, México, que têm suas campanhas anuais, não, de vacunação canina massiva, onde o objetivo é alcançar 80% da população de perros, não? Estou falando de perros porque isso era a meta, não?
Pero también sabemos que los gatos son susceptibles a la rabia y juegan un papel importante que vamos a trabajar y vamos a conversar. También como segundo punto de la estrategia regional, y hemos hablado ya, es la atención oportuna de las personas expuestas, ¿no? Con inmunológicos de calidad, tener ese inmunológico disponible en las unidades de salud y tener los profesionales de salud sensibilizados, ¿no? Orientados, entrenados, capacitados para promover ahí la atención a esas personas expuestas, ¿no? El mejoramiento, el fortalecimiento de la vigilancia, ¿no? Y el diagnóstico laboratorial o en la región. Todos los países tienen su laboratorio nacional, todos los países hacen el diagnóstico. Hay países que tienen más laboratorios que otros, no solamente por una cuestión de territorio, pero de vigilancia. Hay países que tienen solamente un laboratorio de diagnóstico, ¿no? Y hacen ahí toda una logística. Pero sin laboratorio no hay vigilancia. Por eso que el trabajo, ¿no? De los municipios, ¿no? De las provincias, de los estados, o sea, es importante para tener esa información de lo que está pasando, ¿no? En nuestro territorio actualizada. Entonces hay que fortalecer la vigilancia, hay que fortalecer essas ações, ¿no? E, no menos importante, e eu diria importantíssimo, ¿no? La educación, la tenencia responsable de los animales domésticos, de las mascotas, la sensibilización, quizás yo tengo que agregar aquí la sensibilización, porque muchas veces las personas se olvidan de riesgo, y ya hablamos de eso, ¿no? Que es la baja percepción de riesgo, hace con que o las personas no busquen el servicio de salud o el servicio de salud no está totalmente sensibilizado para el riesgo de la rabia y pensamos que la rabia es solo canina y tenemos la rabia silvestre, ¿no? Entonces tenemos que hacer esta reflexión. Y gracias a este programa, ¿no? Coordinado, entonces desde la década de 80, ¿no? Aquí los casos de rabia humana por perro en América Latina, ¿no? De 83 a 2020, ¿no? Bajaron ahí de casi 300 casos notificados, ¿no? Oficialmente, no estamos hablando de estimación, aquí son solo los casos notificados y ha bajado ahí para 2 casos en 2020. O sea, entonces ese trabajo coordinado con los países, el trabajo que los países, ¿no? Hacen adentro de sus países con sus departamentos, municipios, provincias, el trabajo de la vigilancia de la rabia, ¿no? La atención a las personas hizo con que la rabia humana por perro se ha disminuido, ¿no? Y podemos ver aquí este avance por década, ¿no? Y o quanto foi bajando, ¿no? Obviamente, no se puede bajar la guardia, hay que seguir trabajando firmes y hay que poner atención también a los casos de rabia por animales selvajes, ¿no? Un poquito aquí de la experiencia, ¿no? Entonces aquí fue la campaña de vacunación en Colombia el año pasado, justamente durante la pandemia, ¿no? Algunos países, ¿no? Como Argentina, Brasil, mismo México y otros países que no quiero dejar de mencionar todos los países, pero han seguido sus actividades, obviamente de una manera, fuimos todos impactados, ¿no? Por la pandemia, pero sí hicieron sus campañas de vacunación y sí han logrado ahí coberturas, yo no diría óptimas o excelentes, pero han logrado alguna cobertura y eso es muy importante, ¿no? Los países también, no es el caso de, bueno, es el caso de Argentina para las vacunas humanas, pero para las vacunas caninas no. Pero la mayoría de los países de la región, o sea, 25 países, utilizam o fundo rotatório ou para comprar a vacuna antirrábica humana, ou para comprar a vacuna antirrábica canina, ou para comprar as duas vacunas, não? Tanto canina como humana, e também a imunoglobulina, que também se utiliza aí, não? Que é, vamos chamar, o suero antirrábico, não? Que se utiliza aí para a profilaxis pós-exposição,
El fondo rotatorio de la OPS es un mecanismo de compra que los países utilizan porque logran pagar más barato, porque se consolida toda la demanda de los países en el año anterior y los laboratorios proveen esas vacunas o inmunoglobulinas en el año siguiente y los países adquieren. Y eso es bueno porque se hace un pool, ¿no?, de compras con toda la demanda de los países y acaba bajando el precio. Entonces, una vacuna canina cuesta entre 25 céntimos de dólar y 30 céntimos de dólar, ¿no? Y una vacuna humana cuesta ahí alrededor de 10 dólares por el fondo rotatorio, ¿no? Y eso baja significativamente. Pues podemos mirar algunas publicaciones científicas de otros continentes donde la vacuna canina puede llegar hasta 5 dólares. O sea, realmente el mecanismo de compra, ¿no?, realmente baja, ¿no?, de manera significativa el costo de la vacuna y hace con que los países puedan adquirir ahí y puedan implementar sus programas nacionales, ¿no? Un otro tema también que es en relación a la vigilancia y la información es el Silvera. El Silvera es un sistema de vigilancia. Aquí está el link, ustedes pueden ingresar, es abierto, ustedes pueden consultar los datos de los países, ¿no?, que están liberados ahí. Obviamente, quien puede acceder a ese sistema son solo los responsables del programa de rabia para registrar, ¿no? Por ejemplo, entonces la doctora Natalia Casas entra y actualiza los datos de rabia de Argentina, ¿no? Y también el doctor Russo de Senasa entra y actualiza los casos de rabia de los animales de producción de Argentina. Y esos datos están ahí desde 1970, ¿no?, hasta hoy. Tenemos ahí esa información disponible a los países y eso es una manera de demostrar el compromiso, ¿no?, que tienen los países para sus programas nacionales y seguir ahí el tema hacia la eliminación de la rabia, ¿no? Recientemente se incorporó, ¿no?, dos mecanismos, ¿no?, en la consulta de expertos de rabia de la OMS, que es la validación de la eliminación de la rabia humana transmitida por el perro y la verificación de la eliminación de la rabia canina. O sea, ese mecanismo es una manera de declarar al país, ¿no?, vamos a decir así, sin casos de rabia humana por perro o sin casos de rabia canina, estamos hablando de la variante canina, ¿no? Y el primer país que ha logrado esta validación en nuestro continente fue México, ¿no? Argentina, que ya no tiene casos humanos por perro hace muchos años, ya, ¿no?, podría ya pensar en estar trabajando esa validación. Por si acaso ya estamos trabajando eso con el equipo de zoonoses, pero Argentina podría ser el próximo país y otros países de la región que ya no tienen casos humanos por perros, ¿no?, como Colombia, como Brasil, el mismo Uruguay, Chile, ¿no?, podrían también estar trabajando ese esquema de la validación, ¿no? Y que hay todo un mecanismo, hay todo un trabajo que se realiza con el país. Hemos trabajado con México, ¿no? Hemos tenido el apoyo de algunos expertos internacionales y México, entonces, por fin logró este reconocimiento internacional y que esperamos que otros países de nuestro continente también logren este significativo avance, ¿no?, que es la eliminación de la rabia humana por el perro. Bueno, estamos hablando mucho de la rabia en perro, pero también tenemos que pensar un poco también en la rabia silvestre y en la rabia mantenida por los murciélagos hematófagos, no hematófagos, así por decirlo. O sea, los murciélagos son mamíferos especiales, ¿no? Son los únicos animales mamíferos que vuelan, ustedes saben muy bien eso. De todas las especies animales, en su cantidad, o sea, en lo que existe hoy en
el globo terrestre, en nuestro planeta, 25% de todos los mamíferos son los murciélagos y 50% los roedores. Los roedores son de verdad la gran mayoría de especies e individuos que tenemos en nuestro planeta. Luego vienen los mamíferos y luego todas las otras especies de mamíferos sumadas, ¿no? No llegan a la cantidad de murciélagos, tampoco de roedores. Entonces, miren ustedes cómo estos animalitos aquí tienen un papel importantísimo, ¿no? Tanto para sus funciones ecológicas, como ya sabemos, los murciélagos pueden ser frugívoros, o sea, entonces están diseminando semillas, apoyan la polinización, tenemos murciélagos nectarívoros, tenemos murciélagos piscívoros, murciélagos carnívoros, ¿no? Murciélagos insectívoros, o sea, hoy las ciudades, por la gran cantidad de luz artificial que tienen, atraem uma grande quantidade de insectos, não? E junto com estes insectos, vienen os murciélagos que se alimentam destes insectos, não? Então, hoje, as cidades têm uma grande quantidade de murciélagos insectívoros, não? E esses murciélagos também podem ser positivos para a rábia, não? Então, realmente, e outras zoonoses, aí não vamos nem falar de outras zoonoses, de outras enfermedades importantes, que aí entraremos em toda uma outra charla, não? Pero é um animalito especial e requer muita atenção, muito mais estudos, não? E, además de isso, temos o murciélago hematófago, não? Que aí transmite a rábia, tem seu papel aí no mantenimento da enfermidade, na transmissão a los animais de produção. O murciélago hematófago pode transmitir a rábia tanto para animais selvagens, tanto para animais de produção e também para pessoas, não, que vivem em zonas aí ou selvagens ou silvestres, ou em zonas ribeirinhas, ou comunidades indígenas, e hasta em zonas urbanas. Temos reporte de várias cidades, São Paulo, por exemplo, tem registro de ataques, não, de pessoas em área urbana por murciélago hematófago. Também Salvador, na Bahia, em Brasil também. Ou seja, os murciélagos, tanto hematófagos, não, que é o caso dos modos rotundos. Os murciélagos não hematófagos, que já comentamos, se estão adaptando cada vez mais, não, a nossas áreas. Então, e aí temos que evaluar muito bem, ¿no?, nosso papel, ¿no?, como humanidade, como seres humanos, estamos jugando aí no meio ambiente e também pensar em tudo isso. Pero, bueno, isso seria outra reflexão. Pero, bueno, há uma associação, ¿no?, del murciélago, ¿no?, con brujería, el vampiro, ¿no? Ustedes saben que es muy interesante, ¿no?, que el cuento del vampiro viene ahí de una origen más o menos europea, pero en Europa no tienen murciélagos hematófagos, ¿no? Pero sí en las Américas, ¿no? Ese aquí es la representación de un murciélago hematófago. Ahora me olvidé el nombre de él, pero esa es una escultura maya que está em Honduras, né? E esse é um murciélago hematófago que ele protegia a entrada ao mundo, ou ao inframundo, ¿no?, entre o mundo de los vivos e o mundo de los muertos. E os murciélagos hematófagos representados haciam essa proteção, ¿no?, ou este intercâmbio aí entre o inframundo e o mundo nosso. Ou seja, então, se isso já estava presente aqui na cultura maia, já imaginem vocês que já conhecemos, não, como americanos aqui das Américas, este animalito, não, espetacular. El Desmodos rotundos, não, para mim é um animal espetacular, não? Ele tem capacidades de adaptação, está expandiendo su territorio, ¿no?, que creo que es la próxima diapositiva. Tiene un comportamiento alimentar único, ¿no? Se alimenta solo
exclusivamente de sangre, ¿no? Todos piensan que el murciélago hematófago solo vuela, pero él camina también. Bueno, vive ahí en condiciones interesantísimas, ¿no? Desde en refugios artificiales, refugios naturales, como cuevas, huecos de árboles, o sea, y tienen un comportamiento ahí muy interesante. Pero bueno, ellos están presentes ahí en prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Desde Uruguay, norte de Chile, Argentina, hasta México, y ya hay un trabajo aquí conjunto entre México y Estados Unidos, porque ya hay una expansión, ¿no? De la presencia de murciélagos hematófagos, y hay, por una serie de razones, calentamiento global, adaptación de este animal a diferentes latitudes, ¿no? E já é um monitoreio permanente aqui na fronteira entre Estados Unidos e México, porque esse animalito se está adaptando cada vez mais, não? E estão subindo cada vez mais ao norte. Então, imaginem vocês quando entrar aqui em Estados Unidos, aqui em Texas, toda a quantidade de ganado que há acá, como seria a expansão. Então, é uma preocupação muito grande aí que os hermanos del hemisferio norte están teniendo ahí por el murciélago hematófago, ¿no? Existen estimaciones, ¿no? Que para cada brote de rabia de herbívoro existen otros 9, o para cada caso, ¿no? Que no fueron detectados, o sea, hay pérdidas económicas significativas que pueden llegar ahí hasta 97 millones de dólares, aí algumas estimativas, algumas publicações hechas por alguns colegas. Definitivamente há um impacto na saúde pública, ou seja, cada um destes brotes animais, em bovinos, em equinos, em animais de produção, sempre há a implicação de pessoas que entraram em contato com esses animais enfermos por rabia y tiene que recibir la profilaxis. Entonces, quien piensa que no hay impacto en salud pública está totalmente equivocado, porque hay una gran cantidad de personas que acaban buscando o con el trabajo ahí intersectorial entre salud y agricultura, acaban siendo direccionados a las unidades de salud para recibir la profilaxis. Entonces, definitivamente es un problema no solo de sanidad animal, pero también de salud pública. Por eso que al mismo modelo de la rabia canina y de la rabia transmitida por los animales silvestres, se está trabajando con los países un programa regional para el control de la rabia de los herbívoros, ¿no? No es el foco acá, pero les estoy comentando que eso se está trabajando con todos los SENASAs, ¿no? De todos los países, ¿no? Entonces trabajamos con Argentina, con Brasil, con Perú, con Colombia, Paraguay, México, ¿no? Y una propuesta de un programa regional, y se está trabajando con esos países en la implementación de esto, ¿no? Como mencioné, no podemos olvidar, principalmente en los países amazónicos, ¿no? Que estoy hablando de Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, ahí Surinam, Guyana, o sea, existen reportes de brotes de casos de rabia humana por murciélago hematófago, porque las personas son frecuentemente mordidas por esos animales, y cuando una colonia de desmodos está positiva, acaba transmitiendo entonces la rabia a esas personas. Y eso, por más que ustedes no crean, eso es bastante común. Los colegas de Perú conocen bien esta realidad. Los colegas del norte de Brasil también conocen muy bien esa realidad. Colombia, que ya han registrado brotes importantes ahí en sus países, y se está trabajando com estes países um esquema de pré-exposição em las pessoas que vivem em essa área de risco. O país pioneiro nisso é Peru. Peru começou com uma política pública
de definição e caracterização de áreas de risco, ¿no? para la profilaxis pré-exposición, y otros países como Colombia y Brasil están siguiendo este modelo, ¿no? Y haciendo ahí acciones de pré-exposición en las personas ahí que viven en esas áreas de riesgo para evitar brotes, ¿no? O sea, definitivamente es una herramienta importante y lo ideal sería incorporar esas acciones, y eso también se está trabajando. Brasil está haciendo un estudio justamente en eso, en una área que es para incorporar la profilaxia pre-exposición a las personas que viven en esas áreas, junto con el programa de inmunizaciones. O sea, va a vacunar ahí contra sarampión, contra la polio, contra influenza, lo que sea, y junto ya va a entrar el programa de pré-exposición de la rabia, ¿no? Para que justamente se evite las muertes en esas zonas donde las personas son agredidas, son mordidas frecuentemente por los murciélagos hematófagos, ¿no? No podemos mencionar que recientemente bastantes registros de murciélagos no hematófagos, y bueno, hematófagos, pero no hematófagos positivos, ¿no? En áreas urbanas, o con variante de murciélago hematófago, o con otras variantes, ¿no? Pero sí hay bastantes registros, ¿no? Y eso es muy claro, porque tenemos aquí, por ejemplo, déjame ver aquí si logro poner aquí el video aquí del YouTube. Voy a acelerar un poquito para no tomar mucho tiempo, pero no sé si pueden ver ahí, hay un murciélago volando ahí en la sala de una casa. Ahí está. Y de repente, wow, el gato lo atrapa, ¿no? Voy a volver aquí. Entonces aquí el murciélago volando y el gato atrapó. Realmente estoy enseñando eso porque la mayoría de los casos humanos que hemos tenido, ¿no? En nuestra región están asociados ahí a gatos, ¿no? Que han, vamos aquí poner otro ejemplo, que han de alguna manera adquirido la rabia de murciélagos, y muchas veces no se sabe por qué, pero aquí está, este es el porqué. Aquí de nuevo, un otro murciélago volando en una casa, dentro de una sala, no sé si se puede ver bien, pero ahí está el murciélago, y de repente el gatito aquí mirando este murciélago volando, y más adelante vamos a ver otra cosa. El otro gato que estaba en la casa salta y agarra el murciélago, ¿no? Igual, o sea, un murciélago dentro de una casa, o sea, no es normal, ¿no? O sea, eso ya empieza de... ¿Este murciélago podría tener rabia? Sí, podría, ¿no? Y estos gatos ahí que van a estar jugando, mordiendo, comiendo el murciélago, eventualmente podrían infectarse, y principalmente si no están vacunados contra la rabia, ¿no? Entonces, este ciclo de transmisión ya, déjame adelantar aquí, ya está muy bien establecido. O sea, hemos tenido ejemplos tanto en Colombia, en Costa Rica, en Brasil, recientemente, desafortunadamente, ahí en Argentina. O sea, que el gato, ¿no? Por su hábito natural de cazar los murciélagos, ¿no? Pueden adquirir el virus de la rabia y pueden transmitir a las personas, ¿no? Y puede ser murciélagos insetívoros, murciélagos frugívoros, murciélagos hematófagos. También los murciélagos no hematófagos pueden tener el virus del murciélago hematófago, pero también hay el virus del murciélago no hematófago, y pueden transmitir tanto a perros, y esto ya se ha diagnosticado también varios casos en nuestra región, del perro con variante de murciélago, ¿no? Y el gato con variante de murciélago, o hematófago ou não hematófago, ¿no? E acabam transmitindo
a las personas, desafortunadamente. Entonces, solo como ejemplo, el año pasado en Bogotá, no, disculpa, en Neiva, en Julia, en Colombia, también hubo un caso humano donde un gato con el virus del murciélago acaba transmitiendo a una persona. En Argentina, este año, hemos tenido este caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y más recientemente, otro caso en Colombia, también de la misma manera, y también los gatos ahí involucrados en la transmisión a las personas. Entonces, básicamente, estamos llegando al final. Quisiera entonces recordar que mismo que la rabia canina se está controlando, hay una tendencia, ¿no? La rabia humana por perros en disminuir, la rabia transmitida por animales salvajes, incluidos los murciélagos, hay una tendencia a aumentar, ¿no? Y tenemos varios desafíos que el programa, por haber logrado reducir de manera significativa los casos de rabia, es víctima del propio suceso. O sea, la gente no tiene una percepción de riesgo bien caracterizada. El día de hoy la gente no se preocupa más con la rabia y eso es un gran problema, un gran desafío. Estes pongo nuevos aquí entre comillas, porque no hay nada nuevo, pero estes ciclos epidemiológicos, ¿no? Y mantener los niveles de inmunidad en los animales de compañía, mismo que no tenemos la campaña de vacunación, pero tenemos que estimular que los propietarios, como uma maneira de tenencia responsable, mantenham sus animales vacunados, ¿no? Y otros temas ahí, como la parte silvestre, la parte de la profilaxis pre-exposición en las personas de riesgo. Bueno, creo que era eso, Diego. No sé si me pasé un poquito del tiempo. Les pido disculpa. Aquí están las páginas de OPS, de Panaftosa, donde ustedes pueden buscar más información. Y también ahí las redes sociales, ¿no? Twitter y Facebook, también pueden seguir ahí nuestras publicaciones. Y muchísimas gracias. Doctor Vigilato, excelente la presentación, muy bueno. Bueno, los asistentes están saludando y bueno, felicitándolo también por la presentación. Así que bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que tienen los asistentes. Siguen las felicitaciones. Bueno, Ivana Sus pregunta, ¿qué sucede con los conejos? ¿Es susceptible al contagio? ¿Se puede controlar? Sí, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? Tanto los conejos como los roedores son susceptibles a la rabia, pero lo que se ha estudiado mucho en los países, Estados Unidos, mismo Brasil, Argentina, esses animales no tienen la capacidad de transmitir por una serie de razones ecológicas, de comportamiento animal, o sea, esses animales sí son susceptibles a la rabia, podrían enfermarse, tener rabia, pero la capacidad de transmisión es casi que nula. Por eso que la recomendación de la OMS, cuando hay accidentes por roedores, ¿no? O mismo conejo, conejito de la India, esto no es un accidente grave, ¿no? Y las personas cuando son, vamos a decir así, expuestas por esos animales, no es caracterizada una exposición. Pero eventualmente un murciélago podría transmitir rabia a ese animal, podría. O sea, yo imagino un perro rabioso agarrando un conejito, si él sobrevive, ¿no? A este ataque, podría tener rabia, sí podría, pero la transmisión hoy no está caracterizada essa transmissão, por isso que se considera, que não se considera uma exposição, vamos chamar assim, ou seja, exposições humanas a roedores
y conejos y conejitos de la India, no es considerado un accidente rábico, ¿no? Podemos llamar así. Pero sí existen otras enfermedades, ¿no? No podemos olvidar que existe la fiebre transmitida por conejos, existe la fiebre de la rata, por la mordedura de la rata, y ahí sí son otras zoonoses importantes. Muchas gracias, doctor. Otra consulta. Preguntan si en el caso de un perro gato, si tiene contacto con un murciélago, ¿sí? Al cual no se puede enviar el murciélago para analizar por distintas situaciones. ¿Qué hay que hacer con estos animales? ¿Se los vacuna como se hace actualmente o hay alguna otra alternativa? Sí, desafortunadamente no hay una recomendación tanto de la OMS como de la OPS para, vamos a llamar, de profilaxia pós-exposición a los animales, ¿no? Podemos llamar así, ¿no? A los perros y a los gatos. Por eso que es muy importante que estos animales, los perros, estén vacunados, ¿no? Contra la rabia de manera preventiva, ¿no? Que podemos llamar de preexposición. Entonces, por eso es muy importante. Pero puede ocurrir, Diego, ¿no? Que estos animales no estén vacunados, ¿no? Entonces, ahí habría que ver, cada país tiene una recomendación específica para esta acción, ¿no? Yo lo que recomendaría yo, o sea, es vacunar este perro y yo haría un refuerzo de la vacunación. Y si el animal ya es vacunado, yo haría un refuerzo de la vacuna y ese animal, yo como autoridad sanitaria local, lo pondría en observación y haría que el propietario firmara un término de compromiso y donde yo pueda ir monitoreando este animal, este perro, obviamente no hay que enjaular, no, puede ser una observación domiciliaria, podemos llamar así, y la autoridad sanitaria local frecuentemente, una vez a la semana, cada 15 días, una llamadita, ¿cómo está el perro? Ah, mándame un video en el WhatsApp, ¿no? Para ver cómo está el perro. Está bien, el gato, está bien, perfecto. No, pero sí yo haría refuerzos de vacunación. O sea, pero cada país tiene sus recomendaciones. Brasil tiene una portaría donde especifica hasta cuántas vacunas tiene. Entonces, de manera general, ¿no? Haría eso. Y yo creo que también Argentina en su norma de rabia hay algo también escrito, pero si pensamos de manera científica, o sea, los animales son vacunados en Argentina, entonces yo haría un refuerzo, observaría ese animal. No es una observación por agresión, ojo, acordemos que el periodo de incubación de la rabia en los perros puede llegar, o gatos, no puede llegar hasta 60 días también, como en las personas. Entonces yo haría una observación ampliada, ¿no? Estamos hablando aquí de 3, 4 meses, ¿no? De observación, donde la autoridad sanitaria va a monitorear este animal. Pasando este período, ya liberaría el animal desde la observación. Pero es una pregunta muy interesante y que vale la pena, si no está regulado, no pensar en esa regulación y la creación de esta acción, ¿no? Porque Argentina y otros países no tienen esta ventaja, pero por lo menos ustedes tienen cada municipio, tiene un veterinario que trabaja para el poder público, ¿no? Eso ni siempre pasa con los otros países, entonces tiene esta posibilidad, ¿no? De estar ahí mejorando el programa cada vez más. Muchas gracias. Hacemos dos preguntas en una aquí. Consultan sobre cómo se controla la rabia en colonias de gatos. Y otra relacionada con respecto a los gatos es, en los perros, el ideal de la cobertura vacunal es del 80%. ¿En los gatos igual? Igual. Vamos a empezar por la última, ¿no? O sea, la cobertura vacunal, tanto de perros como de gatos, tiene que ser 80%. El gran problema aquí, bueno, hablando de la segunda pregunta, es la estimación de la población felina, ¿no? Entonces, lo que tenemos de la experiencia de los países es que la población felina fluctúa entre 25 y 35% de la población canina. O sea,
si yo tengo 100.000 perros en una ciudad, estimado, ¿no? Con todas las estimaciones yo teóricamente tendría 35.000 gatos, ¿no? O sea, 135.000 animales a vacunar, ¿no? Porque el objetivo es vacunar 100%, no es vacunar 80%. Yo siempre cuando hago mis esfuerzos de campaña, tengo que hacer para 100% de la población. Entonces, mi meta, ¿cuál es la meta a vacunar? Es 100%. Mi meta a vacunar es 135.000 animales, más una pérdida ahí de vacuna que puedo tener entre 5 y 10%. O sea, yo debería tener 150.000 dosis de vacuna para vacunar 135.000 animales, ¿no? Y ahí hacer la cobertura específica por especie, ¿no? Por perros, 80%, que es el mínimo que tengo que tener para evitar la transmisión de la rabia. Por eso que porque siempre, meta 80%. No, mi meta es 100%, ¿no? Yo tengo que tener 80% para interrumpir y garantizar que no voy a tener una transmisión perro a perro, perro a gato, gato a gato, lo que sea. Entonces, tengo que pensar así, ¿no? Y la primera pregunta, colonia de gatos, definitivamente ese es un tema, o sea, yo sé que cada municipalidad, cada ciudad, cada localidad tiene una política específica para estos temas. Existen experiencias de los centros de zoonosis, ¿no? Que identifican, esterilizan esos animales, ¿no? Marcan el gato para saber cuál está castrado, ¿no? Pero obviamente si usted logró atrapar un gato para esterilizarlo, automáticamente tiene que vacunarlo, ¿no? Contra la rabia. Entonces, es tener estos animales en sus colonias ahí identificados, ¿no? Y acordar que la vacunación antirrábica es para evitar transmitir la rabia, pero no evita los accidentes, ¿no? Entonces, usted como autoridad sanitaria tiene que tener esa conciencia que esos animales pueden seguir un riesgo a la salud pública por las agresiones que puede causar, puede ser un riesgo a la salud animal y también porque pueden cazar especies de aves, o sea, hay todos los impactos ecológicos, ¿no? Entonces, por eso, si se logra mantener una estabilidad, lo ideal sería que esos animales todos tuvieran a alguien responsable por ellos, ¿no? Pero sabemos que no es así en la realidad, pero esas estrategias, ¿no? De mantener esa población esterilizada, de mantener ahí el control de esa población, juntos, vacunados contra la rabia, evitarían estos problemas, ¿no? Porque imagine usted, esos animales pueden cazar murciélagos, no, ellos no es que pueden, ellos cazan murciélagos, ¿no? Y los murciélagos podemos tener algunas colonias positivas a la rabia y ahí podría eventualmente tener un caso humano. Por eso que es importante intentar mantener esos animales vacunados. Si ustedes ya los atrapan para esterilizar, ya tiene que vacunar. Muchas gracias, doctor. Acá en Argentina, el año pasado, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se armó un protocolo para realizar campañas de vacunación en la pandemia, ¿sí? Acá hay una pregunta que habla sobre si se estimó el impacto de la pandemia en las campañas de vacunación antirrábica en Latinoamérica. Si hubo un impacto, esa es la pregunta. O sea, Sí. sí, hubo, y definitivamente bajó bastante las coberturas, ¿no? Y por eso que estamos bastante alertas y acompañando a los países esas evoluciones, porque definitivamente, o sea, personal de salud que realizaban las campañas que organizaban, la sociedad civil que estava involucrada em apoiar a essas campanhas, não? Como voluntários, por exemplo, para vacunar, e não han podido ter essas pessoas para apoiar por conta da pandemia. Então, definitivamente, sim, houve um impacto que esperamos que por eles
status que temos hoje na região, não nos vai aparecer mais casos de rabia humana por perro. Donde hemos tenido casos, sigue siendo los mismos países que tienen casos, como Haití y Bolivia, que son los casos que siguen con rabia humana por perro, pero los casos de rabia humana por otras especies, ahí realmente es un tema que es multivariado, ¿no? Desde que hablamos de la percepción de riesgo, ¿no? Muy baja, pasa por la parte de capacitación profesional de salud y pasa también por el conocimiento de las personas. O sea, miren ustedes, ya hemos tenido veterinario en Brasil que falleció por el tema de rabia silvestre, que hizo necropsia y un bovino positivo, se accidentou y no tomó la profilaxis. Hemos tenido biólogo, desafortunadamente, en Costa Rica, hace poco tiempo, que manipuló murciélago, fue mordido, no tenía la preexposición y desafortunadamente también falleció. O sea, realmente hay que tener en cuenta que la rabia es una enfermedad mortal, ¿no? Y que un contacto con cualquier mamífero silvestre o perro o gato también, o sea, hay un riesgo y hay que valorar ese riesgo, hay que evaluar, por eso que los profesionales de salud tienen que estar sensibilizados para poder hacer una buena evaluación de riesgo y decidir si va a tener o no la profilaxis pós-exposición. Por eso que el programa tiene que estar siempre alerta, ¿no? El país tiene que tener los biológicos adecuados, o sea, Argentina, por lo que sabemos, sí tiene la vacuna, sí tiene distribuidos en todos sus municipios, o sea, pero desafortunadamente tuvimos este caso, ¿no? Recientemente, o sea, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces yo pienso que la pandemia pudo haber algún impacto, pero por esa estructura que ya se tiene, este impacto quizás pueda ser un poco controlado, ¿no? Al paso que es muy importante seguir ahí con la sensibilización. Bien, muchas gracias. Después también consultan sobre los animales silvestres que quedan dentro de los barrios privados que se construyen en zonas selváticas. Por ejemplo, los zorros. ¿Cómo se puede prevenir la rabia en estos animales? Sí, los zorros, tanto Brasil, Colombia también tiene un tema bastante interesante con los zorros. O sea, yo entiendo que esta relación, ¿no? Del zorro con los perros puede ocurrir y puede tener la transmisión ahí entre esas especies, ¿no? Obviamente puede tener algún accidente de las personas con esos animales selvajes, ¿no? Y accidente con animal salvaje es accidente grave, gravísimo, y la persona, independientemente de cualquier cosa, si el zorro siguió vivo, no hay cómo hacer observación en animal salvaje, la persona tiene que recibir la profilaxis completa, ¿no? Vacuna y suero contra la rabia. Entonces, en el punto de vista humano, esa es la acción. En el punto de vista animal, o sea, existen algunos programas, en caso de Estados Unidos, ¿no? De vacunación de mapaches, vacunación de algunos zorros en Europa, pero en nuestra región no hay esta bien definida estas acciones, porque aún aparentemente la vigilancia que se realiza no ha detectado eso como siendo un gran problema, donde se habría que interferir en esas poblaciones. Por eso que no hay vacuna para mamíferos terrestres, ¿no? Selvajes en nuestra región. Pero sí hay que estar alerta si se encuentra estos animales muertos, por alguna razón, podría ser moquillo, por ejemplo, pero podría ser rabia también. Por eso que es importante que se envíen muestras a los laboratorios, ¿no? Argentina tiene una capacidad laboratorial importante, o sea, enviar muestras si se encuentran esos animales muertos para saber lo que está pasando. El tema es que la vigilancia en animales selvajes aún es muy baja, ¿no? Y muchos de nuestros países
realizam, pero hay que mejorar. Hay que implementar más vigilancia, hay que mejorar essa vigilancia para saber o que está passando nessas populações. Eu não sei se alguém pode escrever também quantos casos de zorro com rabia tuvimos. Eu sei que sim tuvimos. A Argentina sim tuvo casos de zorro com rabia, mas quantos, não? Onde exatamente? Então, esta vigilância, por isso que é importante os profissionais de los municípios, tanto de salud como de Ministério de Agricultura, de Senasa, de Medio Ambiente, não? Estén aí sensibilizados para esse tipo de vigilância e enviar muestras ao laboratório. Isso é fundamental. Buenísimo. Y la última pregunta, doctor. Dina consulta sobre la variante del murciélago. Cuando pasa a perros o gatos, si es de baja transmisibilidad de perro a perro o de gato a gato. Sí, lo que pasa es que por alguna razón, ¿no? Aún no está muy bien explicado, la evidencia de eso no es una evidencia científica comprobadísima, pero lo que sabemos es que la variante perro, que es la variante 1 y 2, es una variante diferente, un poco más agresiva, podemos llamar así, ¿no? Y la variante de los murciélagos, independiente si el murciélago hematófago o murciélago no hematófago, es una variante, vamos a llamar así, más paralítica. Ambas con la misma mortalidad, con la misma gravedad, con el mismo impacto, pero tiene esta percepción. De verdad, no hay nada científicamente comprobado, pero sí hay esta observación empírica, ¿no? En la región. Y también los casos de estos animales, tanto perros como gatos, que se infectaron de la variante de murciélago, estos animales se quedaron con una parálisis progresiva, no era tanto una rabia furiosa, donde el animal ladra y quiere morder, ¿no? Los que han visto rabia canina saben lo que estoy hablando. Yo he visto mucha rabia canina y vi casos de rabia en gatos y perros con la variante de murciélago y es diferente, ¿no? Es más paralítica, es más... Entonces, por eso que se puede confundir con otras enfermedades y muchas veces en la clínica veterinaria juega un papel importantísimo. Por eso que hay que tener esa coordinación, ¿no? Entre las clínicas veterinarias del municipio, estoy hablando de los privados mismo, y de las autoridades sanitarias, tanto de salud como agricultura, o sea, todos los animales que fallecen en una clínica veterinaria por sintomatología neurológica no confirmada deberían por lo menos ser sometidos al diagnóstico de rabia y descartar rabia, o sea, podría ser cualquier otra cosa. Y en este ejercicio, Diego, se han detectado los casos de rabia en Colombia. O sea, los veterinarios ahí de una zona han logrado detectar casos de rabia en gato o perro porque han tenido este papel de enviar, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo creo que Brasil también, y creo que Natalia me puede corregir aquí, pero creo que en Argentina también algún caso já foi também diagnosticado assim, que o veterinário privado sospechou ou pensou, pode ser rabia, e mandou a diagnóstico, e aí se encontrou este caso. Então, é muito importante essa coordenação, não? A nível municipal, chamar nas clínicas veterinárias, saber quantas vacunas aplicam de la rabia por ano. Aí eu tenho uma campanha anual. Tengo 100.000 perros, pero solo acuden a la campaña 70.000. ¿Dónde están los otros 30.000? Podrían estar en las clínicas veterinarias, ¿no? Entonces, si yo tengo un reporte de las clínicas veterinarias, de cuántas vacunas aplican por año, eso me ayudaría a entender cómo está la cobertura y puedo sumar esa información a mi cobertura de mi municipio, por ejemplo, ¿no? Que yo sé que mi campaña vacunó tanto, los privados vacunan tanto,
yo tengo una población estimada, hago la suma y voilà. Por eso que no tengo casos de rabia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Tengo esos veterinarios sensibilizados para las zoonoses. Ellos mandan muestras por animales con parálisis, o sea, entonces o sintomatología neurológica que no se caracterice bien. O sea, entonces todo ese trabajo de vigilancia se puede hacer a nivel de municipio. Bueno, muchas gracias, doctor. Y ahora sí, esta es la última pregunta. Preguntan si en los países donde se aplica profilaxis preexposición se registraron eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación. La vacuna antirrábica humana, así como cualquier vacuna, puede tener una reacción, ¿no? Los países tienen el monitoreo de los ESAVIS, ¿no? Que son los eventos sanitarios de accidentes, ¿no? De vacunas y inmunobiológicos. Y lo que se sabe, la vacuna antirrábica, esta de cultivo celular, ¿no? Vamos a llamar así, la vacuna antirrábica moderna, no hay reacciones adversas sistémicas importantes. Lo que puede haber es estar un poco rojo en el local de la aplicación, un poco de dolor, pero en todos los casos, tanto de la preexposición como la posexposición, efectos adversos graves, ¿no? Estamos hablando de cualquier otra cosa, hasta óbito, eso de la vacuna antirrábica humana no se ha detectado. Bien. Bueno, doctor Vigilato, muchísimas gracias por la exposición, clarísima, excelente. Bueno, felicitaciones, muy contento el auditorio. De vuelta, manda saludos al doctor Romero y disculpas por no poder estar. Un honor también y agradecimiento también a la Organización Panamericana de la Salud por habernos permitido también su participación en el ciclo de conferencias de pertenencia. Así que bueno, un gusto enorme y bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Diego. Un gusto, un saludo a todos que han quedado aquí hasta el final y siempre a la orden para apoyar e intercambiar y aprendernos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, les voy a presentar la próxima charla que tendremos la semana que viene. La dictará la jueza, la doctora Elena Liberatori, sobre una salud, la naturaleza y sus seres, Gaia, si hacen falta solo normas jurídicas. Así que los esperamos a todos el jueves 19 de agosto a las 19 horas. Nos escriben para poder inscribirse por el mismo sistema en el que fue esta charla. Recordamos también que todas las charlas se graban y se suben a nuestro canal de YouTube y nos encuentran como Protenencia Argentina. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos los asistentes y los esperamos en las próximas charlas.